Guatemala, la firma internacional Grant Thornton fortalece su presencia y reúne a profesionales con amplia experiencia en servicios de auditoría, asesoramiento legal, fiscal y financiero, comprometidos con la calidad y la mejor atención a la comunidad de negocios de la región. Con miles de clientes alrededor del mundo, Grant Thornton se sitúa en las mejores posiciones en el ranking global y ha ayudado a organizaciones empresariales a alcanzar sus objetivos. Nuestro enfoque se basa en un interés genuino por los desafíos y planes de negocios de nuestros clientes, para que obtengan los resultados que necesitan, añadiendo valor agregado. Contamos con el equipo de profesionales con la responsabilidad, experiencia, valores y pasión. Grant Thornton, un instinto por el crecimiento. Hola a todos, tengan un buen día. Es un gusto poderlos saludar. Les habla Rubén Castillo, director de Tecnología e Innovación de la oficina Grant Thornton Guatemala. Para mí es un honor poder presentar justamente a Mike Forward y Carlos Ávila de Group Sainz, con quien les cuento, hemos formado una alianza estratégica para poder prestar los servicios a nivel de ciberseguridad, de lo cual el día de hoy vamos a estar hablando un poco. Y en nuestro conversatorio que estamos iniciando el día de hoy acerca de la ciberseguridad y precisamente con el tema de guardaespaldas en la era digital, para lo cual les presento y les dejo en uso de la palabra. Adelante, Mike, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Muy alegre para estar aquí con ustedes. Carlos, un gusto, bienvenido. Gracias a Rubén, es un placer de veras y bueno, presentar esta alianza aquí a Guatemala y Centroamérica, pues es algo especial y este tema es un tema bastante serio, así que estamos alegres de participar aquí contigo. Muchas gracias. Correcto, pues les doy la cordial bienvenida y adentrando un poco en el tema. Lo que hoy en día conocemos en la era digital como el guardaespaldas, cómo es que estos trabajan y cómo es que procesan en el área digital precisamente, así como si bien es conocido con los guardaespaldas normales que de pronto están llegando a los lugares, inspeccionando en forma inicial, viendo los diferentes escenarios en los cuales las personas a las cuales están cuidando se están guardando. De igual forma, el día de hoy, a nivel de las empresas, se está requiriendo los servicios de todos estos guardaespaldas, lo cual contempla precisamente resguardar algo valioso como lo es la información. Si bien hoy en día este proceso de transformación digital nos está llevando en una forma súper acelerada a la transformación, donde toda la información se está subiendo a la nube, toda la información se requiere tenerla directamente en lo que son los apartados tecnológicos en servidores, los cuales servidores ya no solamente se cuentan en forma presencial en un sitio, en un NOC, sino que ya todo esto está siendo expuesto a la nube. Y si bien es cierto, es una gran facilidad, también para poder llevar a cabo esto, también se expone a muchos riesgos. Riesgos de los cuales queremos comentar justamente en este conversatorio, y para lo cual les pregunto ahí, les comento, Carlos, ¿cómo nos vemos expuestos el día de hoy en cuanto a toda la exposición de la información a nivel de la nube y todos estos dispositivos? Pues gracias, Rubén. Sí, fíjate que, bueno, antes de que entráramos en esta epidemia, ¿verdad?, una nueva etapa en la historia, ya se veía que esta economía de crimen de cyber había llegado a un punto que generaba más de $1,5 billones anualmente. O sea que estaba atrayendo a actores para que defraudaran a empresas. Y como lo ves aquí en la pantalla, ¿verdad?, de que se han visto ataques y ahora con COVID y que estamos trabajando desde casa o sea que estamos aún más expuestos a un ataque que antes. Correcto, sí, y cada vez más vemos toda esa presencia en cuanto a los ataques, todo lo que de pronto se ha estado dando. Por ejemplo, vemos ahí el último caso que
que ocurrió ahora recientemente en una compañía de migración en Argentina, donde precisamente los estaban extorsionando a través de un ransomware, el cual les estaba pidiendo varios millones si no la información iba a ser publicada. Sin embargo, una de las medidas que tomó el gobierno fue no pagar el rescate, de tal forma que los hackers sí publicaron esa información y la cual quedó totalmente expuesta. Eso hace que también, por ejemplo, ustedes como empresa vean a Latinoamérica como un foco a nivel de riesgo que se está dando. ¿Es correcto? No, así es. Y la verdad es que mientras tengamos necesidad de conectarnos al Internet para comunicarnos con nuestros clientes, con nuestros empleados, con otras empresas, entonces vamos a estar expuestos. Y hemos visto ese crecimiento, pero exageradamente acelerado en Latinoamérica. Y con esta pandemia, pues esperamos de que la verdad de que siga creciendo. Y como lo vimos ahora en Argentina, este problema no solamente está afectando al sector privado, sino que también a los gobiernos, y es algo que debemos de tomar en serio. Sí, en base a la experiencia que ustedes han visto y en cuanto a lo que no solamente está ocurriendo en Latinoamérica, el efecto de la pandemia, un efecto inmediato fue toda esta desmovilización, como le llamo yo, el gran laboratorio mundial a nivel de la experimentación, a nivel del teletrabajo, en donde probablemente muchas de las compañías anteriormente no creían en la forma de poder trabajar en forma remota. Sin embargo, compañías como las nuestras ya estábamos habituados a no tener un espacio físico o bien una oficina, pero poder hacerlo desde cualquier lugar en forma remota, ya que muchos de nuestros trabajos también a veces son en forma virtual o bien en sitio con cada uno de nuestros clientes. Pero ahí es donde miramos todo este gran experimento a nivel de las demás compañías, y compañías de las cuales muchas de ellas no estaban ni siquiera preparadas con equipo tecnológico, equipo portátil, el cual pudieran ellos llevar, pudieran estar trabajando y poderse movilizar al sitio externo, fuera de todo ese perímetro de seguridad. Entonces han sido una gran exposición a nivel de riesgos, de lo cual se ha estado dando. ¿Ustedes cómo han visto esta tendencia o este aumento en cuanto a lo que sus laboratorios constantemente hacen, esa búsqueda de investigación acerca de todo lo que ocurre en la famosa Dark Web? Sí, de veras de que para nosotros eso es algo que hacemos todos los días. Eso es diario, estar en el Dark Web, ¿verdad? Y en eso nos especializamos. Pero lo que hemos visto en empresas, y no solamente en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, sino que alrededor del mundo, es que el enfoque ha sido en proteger la red interna y proteger las fronteras del firewall hacia adentro y establecer procesos, reglamentos, ¿verdad? Invertir en recursos, herramientas que los ayuden a defenderse, pero no han logrado establecer, digamos, un sistema proactivo para entender cuáles son las amenazas que se están desarrollando o por dónde es que me van a atacar. Y eso es lo que, digamos, el Centro de Operación de Seguridad nuestro aquí en GroupSense, que es especialista, teniendo a investigadores, analistas, que específicamente buscan esos ataques que están por amenazar a nuestros clientes. Y en realidad, pues, hay tres, digamos, razones por las cuales, especialmente en Latinoamérica, hemos visto que pues han acelerado estos ataques. Una de ellas, Rubén, es que, bueno, no hay coordinación entre equipos de seguridad en diferentes empresas y mucho menos entre el sector público y el sector privado. Y entonces, te digo que es importante porque lo que hemos visto en el Dark Web es de que estos actores
se están uniendo y creando carteles para poder compartir ideas, herramientas para defraudar a las empresas. Y esto es algo bastante común hoy en día. Y si ellos lo están haciendo, ¿por qué no nosotros en el sector público y el sector privado, verdad? Entonces, existe la necesidad de estar mejor coordinados. Y el segundo punto es la falta de educación y concientización, ¿verdad?, sobre la necesidad de tener esta seguridad. Como te había mencionado, el enfoque, los recursos humanos financieros van hacia proteger eso que es tangible, lo que podemos ver y tocar. Entonces, pero la realidad es de que si no invertimos en mirar más allá del perímetro de nuestra red, va a llegar ese ataque y vamos a estar sorprendidos cuando llegue. Y el último punto que te daría relacionado a este tema es que las industrias públicas y privadas, pues sí, no existe esa conexión. Aquí en los Estados Unidos estamos empezando a ver esa colaboración entre el sector público, le decimos ahí, el sector privado, entre el gobierno y las empresas comerciales, y eso está ayudando bastante. Pero sin embargo, todavía se necesita la educación y aceptar el hecho de que si no nos protegemos, si no entendemos qué es lo que nos está amenazando, por más que intentemos de protegernos, nos van a sorprender porque son muchos y lo están haciendo muy frecuentemente. Interesante lo que mencionas, Carlos, porque si bien es cierto todo este proceso de transformación digital que estamos viviendo y todo este proceso de aprendizaje en cuanto a la adopción de nuevas políticas, de nuevos procedimientos, también nos lleva a lo que muchas veces hemos dicho acerca de la transformación cultural, de tal forma que todo aquello que antes implicaba un cambio de contraseña en forma periódica, o cuántos de nosotros al obtener nuestras tarjetas de débito o bien una tarjeta de crédito, hacemos un cambio únicamente de una sola vez del número de PIN, y que posteriormente ya no se vuelve a realizar, a menos que nos lo exija el cajero, o en el caso de lo que son las identidades a nivel de las credenciales para conectarse a un servidor o a un servicio, que nos lo recuerda en cada periodo de tiempo, o que posiblemente tenemos en uso todas esas contraseñas en las mismas plataformas, que donde probablemente tenemos la misma contraseña para el sistema operativo, para la computadora, y en fin, no nos hacemos, como decimos aquí culturalmente, bolas en cuanto a lo que podemos estar usando las herramientas o las diferentes contraseñas. Todo un sistema de identity management en el cual pueda administrar no solamente unas contraseñas con altos niveles de peligrosidad, de tal forma que no sea la misma que estamos usando para entrar a la aplicación, para poder conectarnos a la computadora. Es como, por decirlo así, tenemos una misma llave para entrar desde la puerta principal hasta el sótano de nuestra casa o bien hasta la terraza. No resguardamos y no tenemos todos estos elementos para poder hacer esos cambios. Y en cuanto a ello, ha existido una gran apertura, no solamente aplicar inteligencia en cuanto a la seguridad, ya que, si bien es cierto, nosotros como consultores, como Grant Thornton, también llevamos a cabo el proceso de implementación, todo el tema de la transformación cultural en cuanto a aplicarlo, todas las políticas y la filosofía de todas esas normativas. Sin embargo, llegado el momento en el cual se va a realizar operaciones como una revisión, hacer todo un esquema de revisión de 1000 eventos por día, de bitácoras, o hacer ese análisis de lo que serían las bitácoras de aquellos posibles sucesos que han ocurrido, no solamente los intentos, sino que los que efectivamente ocurrieron. Y tal vez vuelvo al ejemplo del inicio, en cuanto a la empresa esta de Argentina, esta entidad gubernamental, la cual sufrió un ataque, pero el ataque lo perpetraron en agosto.
y hasta ahora en septiembre se estaban dando cuenta. Entonces, en cuanto a ello, hay mucha tiempo de reacción, el cual debemos también de prever y estar no solamente al día en cuanto a la información y cómo es que toda la información pueda ser expuesta. Porque muchos de los ataques, y lo hemos visto en cuanto a la historia, muchos de los ataques las empresas se llegan a dar cuenta cuando este hecho ya se ha publicado o se está materializando todos esos riesgos, pero ya son eventos que son a posteriori, no un tema de incidencia en el día a día. ¿Cómo ustedes, en cuanto a los servicios, en cuanto a lo que ofrecen, podrían mitigar este riesgo? Bueno, Rubén, te cuento que nosotros pues estamos monitoreando lo que es el Dark Web, Deep Web y Clear Web constantemente, ¿ya? 24 horas al día, 7 días a la semana, y buscando esas amenazas, porque y tratando de entender por dónde es que un actor de estos pues va a atacar al cliente, porque la verdad es como lo mencionaste, hay ocasiones cuando se dan cuenta, la empresa se ha dado cuenta de que ya han estado adentro por 2, 3, 4 meses y se preguntan ¿y por qué han estado tanto tiempo sin habernos avisado de que va a haber un ransomware? ¿Verdad? Y la realidad es de que lo que están haciendo es exfiltrando, sacando todos los datos de la empresa para entonces poder tener ellos una ventaja cuando se llegue el tiempo de negociar. Y nosotros lo que hacemos a diario es investigar todas esas situaciones que se puedan presentar para lograr prevenirlo. Te cuento que cuando platico con clientes acerca de este tema, lo que me dicen es de que, bueno, yo recibo información de amenazas, pero la verdad es de que ya se ha llegado a un punto de que es mucha la información que he recibido. Y ha habido una encuesta de que, y en esa encuesta el 86% de empresas han dicho de que, bueno, sí ven el valor de la inteligencia, pero aún, sin embargo, el 83% necesita ayuda y el 69% dicen, bueno, es que es demasiada información, porque eso es lo que reciben, es información, no reciben inteligencia específica a la situación de ellos, a la empresa de ellos, y por eso se vuelve como el ruido en vez de ser inteligencia. Y eso es lo que nosotros a diario nos enfocamos, porque sabemos de que cada empresa necesita saber qué amenazas los van a atacar. Es importantísimo. Sin saber eso, es imposible prepararse. Y es posible que les estés, como ya has mencionado, usando las credenciales de la empresa en una red social, le estás entregando las llaves del reino, ¿verdad?, a estos actores, porque van a entrar por la puerta, no van a entrar por una ventana, no, van a entrar por la puerta de frente porque les vas a dar permiso, porque están usando todas esas credenciales de un empleado que usó esas mismas credenciales en otro lado. Entonces, es bastante serio, pero es algo que necesita constante vigilancia. Correcto, gracias Carlos. A los amigos que nos están viendo en este momento, cualquiera de las preguntas que tengan, alguna inquietud, pueden hacerla ahí en el chat respectivo, en la opción de preguntas. Con gusto, al finalizar, vamos a estar dando respuesta a cada una de sus inquietudes. Carlos, como bien lo indicas, todo este tema, todo este fenómeno a nivel de Latinoamérica, al final estamos bajo ese ciberataque, donde no solamente estamos viviendo cómo las defensas a nivel de seguridad están siendo expuestas, sino que también en algún momento ver cómo nos estamos coordinando en forma oportuna para presentar justamente el resultado y poder atenuar o por lo menos minimizar el gran impacto que se está dando en cuanto a los posibles ataques que pudieran tener algunas de las organizaciones. Muchas de las amenazas
vienen de diferentes lugares, tal vez algunos, como lo mencionábamos también anteriormente, la dark web, de pronto son áreas de las que no están, de las que no conocemos o de las que no tenemos como esa posibilidad de entrar rápidamente o interactuar con muchas de las personas. Ustedes mencionaban que tienen personas, agentes que están infiltrados de tal forma que puedan, no solamente en un ataque de ransomware, poder entrar y hasta negociar. ¿Cómo ha sido esta participación a nivel de Group Sense en cuanto al poder resolver o algunos casos que nos puedan comentar? Rubén, es más, te voy a dar un ejemplo y después le doy la oportunidad a Mike porque él puede dar más detalles al respecto, pero sí, lo que hemos aprendido en todos estos años es de que a veces no es importante solamente proveer la inteligencia al cliente, sino que es aún más importante el poder resolver el problema, ayudarlos a resolver esos problemas que estos actores han causado. Y eso requiere, digamos, intervención. Nosotros tenemos personajes en el dark web que digamos, para estos actores parecería que fuera uno de ellos. Sin embargo, es un representante nuestro que está comunicándose con ese individuo para poder recibir detalles de lo que está vendiendo, que le pertenece al cliente nuestro y para que el cliente entonces pueda tomar decisiones basado en información correcta, ¿verdad? En hechos y no en lo que alguien ofrezca que en realidad no tenga valor. Y ha llegado hasta el punto de que cuando han habido empresas que han acudido a nosotros para que les ayudemos con esa negociación, para entender la seriedad de la situación, entender qué tan, digamos, seria o serio es el atacante. Porque nosotros, como nos navegamos en esas aguas, digamos, sabemos a quién se tiene que tomar en serio y quién pues no tiene una buena reputación. Entonces, todos esos puntos son importantes cuando empiezas a negociar y también ayudar a entender de dónde es que está el atacante, ¿verdad?, perpetuando esto y entonces llegar a un punto del que se negocia el ransomware. Y en los casos que hemos visto, hemos logrado negociar hasta, digamos, un 20% de lo que ha pedido el atacante y que ha sido en ese punto exitoso y garantizando que los datos no van a ser vendidos, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente es una situación que horrible, ¿verdad? Pero que ahora se está dando más que nunca. Correcto. Hay una frase que me llamó mucho la atención, el cual ustedes lo citan justamente en su presentación, acerca de lo que dice nada menos que el presidente del board a nivel de ciberseguridad, donde dice, hay muchos osos allá afuera, solo me importa el que me persigue. Entonces eso es muy cierto, ¿verdad? Porque al final puede existir varios riesgos, pero ¿qué tan fuerte puede ser el impacto acerca de los hallazgos o riesgos que pueda verse con una exposición de la información? De pronto en redes sociales podemos decir qué tanto me puede afectar el que pueda tener el listado de precios de la compañía, de mis productos, porque esto se haya divulgado, pero no sería lo mismo si ese listado incluyera lo que serían costos o que fuera información ya mucho más sensitiva, incluso a nivel de los márgenes de ganancia. Entonces, ¿cómo, en cuanto a los casos de estudio que ustedes han visto, cómo y qué posibles soluciones han podido como Group Sense aportar a esas debilidades o bien riesgos que se han presentado dentro de las empresas? Mike, yo creo que nos podrías dar unos ejemplos de esos casos. Sí, por supuesto. Esto han sido
lleno de malas noticias, pero hay buena noticia también, ¿verdad? La verdad es que no necesitamos esperar los ataques, ¿cierto? Podemos ir para afuera de la red de nosotros para buscar las amenazas que nos afectan. Y la verdad es hay dos maneras que la inteligencia ciber puede encontrar amenazas fuera de la red de nosotros. Una es, por supuesto, un sistema de monitoreo y alerta. Siempre estamos buscando las amenazas fuera de la red de nuestros clientes y estamos buscando cosas como credenciales de cuentas comprometidos, documentos confidenciales sin propiedad intelectual. También estuvimos hablando de ransomware y yo estaba leyendo en mayo de este año un informe de la Policía Nacional en Colombia. Y ellos dijeron en el informe que 30% de los ataques de ransomware estaban ocurriendo en Colombia. Pero también ellos dijeron que Perú tenía 17%, México 14%, Brasil 11%. Pues hay cosas que nosotros podemos hacer. Primero, un sistema de monitoreo y alerta. Y la segunda es inteligencia finalizada, inteligencia completa. Porque hay una diferencia grande de información y inteligencia. Yo puedo tomar como mucha información, pero yo no sé cuál de los datos que vienen son sobre de mí o sobre de mi empresa. Pues estas dos cosas podemos hacer antes de un ataque para trabajar con eso. Y hay también opciones de inteligencia de amenazas cibernéticas que podemos usar. 3. Podemos hacer un SaaS. Eso es como una plataforma que contrata a personas calificados como empleos de nosotros. Algunas veces es muy difícil encontrar estos empleos y la mayoría del tiempo es caro. También tenemos inteligencia de amenazas como un servicio. Estos no tienen requisitos de contratar empleos o personal adicionales y presupuesto fijo. Eso es para brindarles los resultados que necesitan de manera, pues, si no quiere pagar mucho dinero para los servicios que tienen, esto es lo más bueno. Y la tercera es servicios. Y esto es cuando contrates a una persona como un consultor. Desgraciadamente, la mayoría del tiempo los resultados son un poco lentos y frecuentemente encima del presupuesto. Pues trabajando con nosotros como Grant Thornton y GroupSense, podemos trabajar como Threat Intelligence as a Service para ver todas las amenazas que están afuera cuando estamos arreglando las cosas que están dentro de la red. Vamos a hablar un poco de los casos de uso, porque estamos trabajando con eso todos los días. El primero es cuando descubrimos credenciales robadas. Y eso es todos los días. Y la verdad es que yo estoy utilizando mi correo electrónico para el trabajo, pero, por ejemplo, me voy al sitio de LinkedIn o otro sitio así, y yo uso el correo electrónico para la empresa donde trabajo, para mi trabajar, y la contraseña. Y yo uso la misma contraseña en otros sitios, pues solamente los ciberdelincuentes necesitan sacar los credenciales de LinkedIn y pueden usarlos en cualquier sitio que yo estoy usando esto, nombre de usuario y contraseña. Un segundo caso es cuando viajamos en la red oscura y vemos información sobre una organización. Los ciberdelincuentes han robado datos sobre la organización
y se venden por el dark web. El dark web es como un mercado para todo y ellos quieren venderlo en el dark web. En este ejemplo, pudimos negociar directamente con los hackers para los clientes, en parte de los clientes, y ahorrarles bastante dinero. Y eso es una cosa muy importante porque ¿qué pasa cuando encuentras su información en el dark web? La pregunta es ¿qué hacemos ahora? Y nosotros estamos trabajando en el dark web todos los días, estamos negociando con los ciberdelincuentes y eso es muy importante, tener gente que se pueden hacer eso durante un ataque. Y el tercer caso de uso ocurre cuando los empleados intenten vender la propiedad intelectual de sus empleadores. Desgraciadamente, los empleados están en condiciones de vender los datos corporativos. Y en este caso, encontramos los datos a la venta, autenticamos la veracidad y identificamos, en este caso, el empleado que estaba tratando de vender la información. También podemos eliminar la propiedad intelectual del mercado antes de que pudiera vender la información del prototipo. En este ejemplo era un prototipo que el empleado quiso vender. Pues estos son los casos de uso que estamos encontrando casi todo el tiempo, diario, y tenemos mucha experiencia en eso. Y Carlos. No, gracias, Mike. Sí, muchísimas gracias. Y como puedes ver, Rubén, los casos son infinitos. Y te digo que en casos de una organización financiera se pueden ver en el dark web, ¿verdad? Cómo es de que estos actores están planeando defraudar a esas organizaciones y podemos nosotros interceptar todo eso y avisarle a la empresa para que ellos se preparen y sepan qué es lo que tienen que buscar para poder captar que alguien está usando documentos falsos, ¿verdad? O algo por el estilo. También existe la venta de números de tarjetas de crédito. Eso es bastante común. Y saber cuáles tarjetas han sido perjudicadas y poder proactivamente avisarle a los clientes. Ya se vuelve, digamos, parte del brand, ¿verdad? Del servicio al cliente. Ya es una mejor experiencia que tiene el cliente cuando eso se le provee proactivamente y no cuando tratan de usar la tarjeta y se han dado cuenta que han habido cargos, ¿verdad? Que ellos no han aprobado, que no han hecho. Entonces, todo eso lo vemos y es necesario. Lo que es importante es tener esa vista más allá del horizonte para ver de dónde vienen las amenazas y cómo es que se van a presentar. Pero cuando se presentan, es importante también tener a alguien que nos ayude a modificar los procesos, que nos ayude a adaptarnos para poder seguir preparándonos. Y yo creo que la combinación de GroupSense y Grant Thornton, pues es exactamente lo que no solamente proveerá o ayudará a identificar esas amenazas, pero también a implementar los cambios necesarios en la empresa, ¿verdad? Para prepararse. Correcto, como bien lo dices, Carlos, al final la diferencia es el trabajo en conjunto de personas y la tecnología, y no solamente para el custodio de la información, sino que trabajando juntas, ¿verdad? De tal forma que se pueda tener ahí no solamente esa combinación perfecta. ¿Cuánto el día de hoy cuesta una infraestructura de seguridad? Empezando por el personal que se está capacitando constantemente, está haciendo todas esas investigaciones, está certificándose. Recordemos que no es lo mismo que yo me haya certificado hace unos 5 años o hace unos 10 años en un tema de hackeo ético, si para ese entonces no existía elementos como la nube.
hoy en día vemos que Google constantemente está sacando certificaciones. Muchas de las empresas o de los grandes marcas están constantemente sacando todas esas certificaciones precisamente para no solo conocer sus productos, sino que poder estar haciendo esa investigación y posiblemente hasta poder estar descubriendo algún riesgo, alguna falencia en cuanto a la seguridad que puedan tener ellos de los controles que normalmente tienen. Entonces, esto considero yo que es un factor o un elemento muy importante, el cual a tomar en consideración, el costo del personal y de los servicios que se pueda estar ofreciendo, porque no es lo mismo, como decía, tener a un equipo estar capacitándose en forma local, a tenerlo uno en cuanto a las multidisciplinas que se puedan tener. Y en cuanto a esto, ¿ustedes cómo han visto este panorama en cuanto a las capacidades o experiencias, todo el expertise? Porque también por ahí Mike creo que no comentó un poco, aparte de la experiencia que él tiene y de los procesos que también donde él ha participado, o sea, obviamente en aquellos que se puedan comentar, ¿verdad? Sí. Tenemos gente que ha estado trabajando en este medio del dark web por mucho tiempo. Es como dijo Carlos, que tenemos personalidades que usamos en cualquier situación que encontramos. También tenemos experiencia no solamente encontrando las amenazas que están ahí, pero coordinando con los ciberdelincuentes para proteger la información. Y algunas veces, especialmente cuando estamos hablando de ransomware, para coordinar el pago, si necesitamos hacer eso. Esa es la experiencia que tenemos y lo hacemos desgraciadamente cada día. Y yo sé que el mercado en Latinoamérica es un foco para los ciberdelincuentes en este momento. Y muchísimas gracias por ese tiempo para presentar con ustedes. Correcto, gracias Mike. Sí, Rubén, Mike es bastante humilde, ¿verdad? Pero él tiene bastante experiencia como investigador en la Fuerza Aérea y empresas privadas haciendo forénsica de computación. O sea, de que nosotros estamos orgullosos de tenerlo a él en el equipo, porque hay veces que se necesita para poder navegar estas naves, también necesitas esa experiencia, entender la mente de esas personas y haber tratado con ellas, y él pues nos provee eso. Y lo que hemos visto en el mercado es de que hay una escasez de personas que tengan esta experiencia, especialmente de analistas e investigadores especializados en esta área de ciberseguridad, ¿no? Y es una escasez grande. Entonces, el resultado es de que, bueno, las empresas que sí logran contratar a personas, a empleados para ejercer esta labor, pues pagan un precio bastante alto por esas personas. Es verdad. Sí. La verdad es que con la experiencia mía, especialmente en Latinoamérica, yo tengo mucho tiempo en Colombia. Yo he trabajado ahí con la Fiscalía Nacional y con la Policía Nacional también. Pues este área del mundo es muy cercano a mi corazón y yo sé que los ciberdelincuentes están allí, y trabajando con Grant Thornton, yo creo que es una manera para realizar que hace la gente allá más seguro. Correcto. Sí, es algo que es bien cierto, es que todo este tema rompe fronteras, ya no hay limitaciones, por decirlo así. Prácticamente, y ahorita recordaba un caso específico en el cual somos invitados a revisar, ver el área, el entorno tecnológico en cuanto a la empresa que ya iba por su segundo ataque de ransomware.
el cual ellos primero accedieron. Nosotros somos de la política de no pagar, ¿verdad? Sin embargo, ellos habían ya accedido, y cuando llegamos a hacer esta evaluación, prácticamente habían cambiado toda su infraestructura, pero había un elemento clave, que es, como lo mencionaba anteriormente, el tema cultural. En el tema cultural había muchas falencias, y como si bien el tema que estamos abordando, un guardaespaldas prácticamente tiene que estar dando a conocer por qué rutas irse, por qué lugares recorrer, como por ejemplo lo hace alguien físicamente, en cuanto a establecer esas líneas, esas rutas seguras para poder irse. Muchos de los elementos que hoy en día la tecnología nos está propiciando también son aquellos proyectos que de pronto nos hacen migrar a todo lo que es el e-commerce, a todo lo que es el comercio, ya que varias de las empresas, y no hablemos de las grandes, sino que de aquellas pequeñas que tuvieron que hacer todo ese proceso de migración, porque si no se quedaban fuera del mercado, donde tuvieron que migrar toda su plataforma, tuvieron que dar acceso, liberar todo lo que era posiblemente el acceso a su plataforma, o subir la plataforma a todos estos sitios que proporcionan estos elementos para virtualizar sus aplicaciones, y que la gente pudiera seguir trabajando desde casa, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, vemos toda esta gran exposición en cuanto a datos que se están manejando. Hoy ya no estamos hablando de megabytes, sino que petabytes, y ya es algo que ya dentro de nuestra mente ya se vuelve un boom en cuanto a poder dimensionar toda esa gran cantidad de datos que se dan. En la experiencia que ustedes han tenido, todos estos elementos que se están analizando, toda esa información que todos y cada uno estamos alimentando a la red, ¿qué tan expuestos están hoy en día las marcas? Porque si bien es un tema de un riesgo reputacional, la marca, o incluso ya la marca personal que uno pueda ir generando, o esta huella digital que se va dando dentro de las redes, también ese es un elemento bien importante. Entonces, en cuanto a lo que ustedes han visto, ¿qué elementos consideran que son los que pueden también en un momento dado afectar o disminuir esos riesgos? Pues fíjate que sí, eso se ha dado bastante, un vector así de amenazas que hemos visto que se ha estado desarrollando en los últimos años, 2 años, y lo hemos visto aquí en Estados Unidos en las elecciones desde el 2016, pero en lo que es impactando al brand de las empresas, eso de las redes sociales, Twitter, ¿verdad? Facebook, Reddit, son medios que están usando para impactar, para propagar información falsa que impacta al brand. Y no solamente al brand de la empresa, sino que también de ejecutivos. Y es algo bastante serio. Y hay aplicaciones, hay apps de messaging que también se encuentran, ellos se sienten protegidos en esos medios, y entonces, porque todos piensan que todos andan buscando en el dark web y el deep web. Sin embargo, nosotros constantemente estamos monitoreando también esos lugares para poder alertar a nuestros clientes, y cómo cada una de estas plataformas tiene sus reglas. Cada vez que encontramos información falsa, ayudamos a los clientes a que bajen esos usuarios y que se corrija lo que se ha presentado digamos, al público. Entonces es algo que sí, hemos visto bastante, y estamos preparados para ayudar a los clientes a resolver todo eso. Correcto, gracias Carlos. Pues a nuestra audiencia les invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan lanzarla ahí en el chat. Con gusto vamos a dar respuesta a cada una de las inquietudes. Pues interesante, Carlos, y en esta oportunidad, en este conversatorio, los elementos esos que vemos constantemente, a los cuales estamos expuestos,
empezando desde los gadgets que podamos tener acerca de mandar información a la nube, no solamente que son datos ya incluso personales. Vemos lanzamientos como los servicios ahorita recientemente de Apple, donde estamos viendo toda esa información, toda esa metadata de información que estamos subiendo y que estamos compartiendo, donde no solamente ya estamos siendo incluso hasta clasificados para elementos de audiencia, mercadeo, y que probablemente también a nivel de las empresas, también toda esa información que está circulando está constantemente siendo evaluada. ¿Cómo ven ustedes todo obviamente dentro de lo que es el antes y el después de la pandemia? Creo que esto vino a acelerar rápidamente todo el proceso de transformación digital, pero también todo este control que de pronto se tiene sobre esa información. ¿Cómo ven ustedes o cómo miran para, no solamente en este momento, sino a posterior, poder minimizar todos esos riesgos y el gran impacto que está causando? Porque si bien es cierto, tenemos los equipos que probablemente necesitamos que estén capacitados, que se estén rápidamente actualizando en cuanto a ir a aquellos barrios oscuros, ¿verdad? Para ir a revisar cómo se está comportando la información, cómo se está comportando la marca de las empresas, o si es que no hay algo ahí que vaya a afectar el riesgo reputacional. Entonces, como esos agentes que van a salir al mercado a validar y ver el efecto que ha causado el antes y el después de la pandemia. ¿Cómo lo ven ustedes o qué se puede pronosticar para el futuro? Bueno, lo que hemos visto y habíamos dicho hace como 4 meses es de que ahora para este fin de año iba a haber una gran cadena de ataques que se iban a publicar, porque todos estos actores han estado aprovechándose de que, bueno, estas empresas no han estado preparadas para lo que es el trabajador remoto y la tecnología, cómo se expone al tener todos esos empleados fuera de la oficina, fuera de esa red física. Entonces, nosotros estamos viendo que en realidad esos ataques van a seguir creciendo. Algo que también será importantísimo y es de no solamente considerar que tengo que preocuparme por la higiene de cyber de mi empresa, sino que de todos aquellos que me tocan, ¿verdad? Todos los proveedores, todos mis clientes. Si yo soy el único que me estoy lavando las manos, pero los saludo y ellos no se lavan las manos, entonces como que me van a infectar, ¿no? Y así sucede en lo que es el cyber. Es de que tenemos que poner atención más allá de nuestra red, de nuestro ambiente, y ver a quiénes tocamos, quiénes nos tocan, y asegurarnos que ellos también estén protegidos. Y eso va a ser muy importante de ahora en adelante. Correcto, gracias. Ahí sí que viene siendo todo un cambio a nivel cultural. Gracias, Luis. Aquí tenemos una pregunta de Luis, el cual nos está consultando con el tema legislativo. ¿Cómo se ve acá localmente la legislación? Bueno, muy interesante y muy buena pregunta. Si bien hoy en día no está legislado más que el tema de la confidencialidad de la información, el acceso a la información pública, hay elementos que a nivel de ciberseguridad no se ha aún legislado, o no tenemos una ley propiamente de ciberseguridad la cual esté protegiendo o contemple todos esos delitos como tal. Sin embargo, este proceso, este aceleramiento, creo yo que va a ayudar rápidamente a que también los legisladores ya se empiecen a pronunciar y que puedan también establecer leyes para precisamente regular todo este ámbito, ya que recordemos que al final tras de eso también conlleva mucho del riesgo reputacional y puede tener un impacto económico.
Aquí tal vez nos puedes contar un poco al respecto, Carlos, cómo han visto ustedes en cuanto a la legislación. Entiendo que allá en Estados Unidos ya es un elemento bastante avanzado y que de pronto también pueda ayudar como replicar todas esas prácticas aquí en forma local. Para darle respuesta ahí a Luis Vázquez, quien nos está preguntando en este momento. Gracias. Sí, gracias Luis por tu pregunta. Aquí nosotros, ¿cómo te explicaría? Nosotros, el Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos ha declarado cómo es que estas investigaciones, todo lo que hacemos, se deben de manejar. Y esto, o sea que no solamente hay leyes que protegen a las empresas, pero también hay reglas para empresas como nosotros que nos ayudan a hacer todo, a ejercer lo que estamos haciendo de una manera ética. Y nosotros seguimos ese proceso estrictamente, aunque estemos, digamos, los clientes que tenemos son clientes con presencia global, pero nos conducimos de la misma manera aquí en Estados Unidos como en Australia, ¿verdad? Como en el Medio Oeste, y es porque eso es lo que aquí en Estados Unidos se espera de nosotros. Y vemos que los países están gradualmente, porque por la falta de educación que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Ha sido un proceso bastante despacio, pero sí ha habido avance. Y no es solamente Centroamérica, Sudamérica, sino que hay otros países en Asia, en Europa, que también van poco a poco, no han avanzado tanto como nosotros. Correcto, gracias. Esperamos, Luis, haber dado respuesta a esa inquietud. También tenemos otra pregunta por parte de Ana Ramírez, quien nos está consultando acerca de en qué periodo de tiempo se puede hacer el descubrimiento de un posible ataque. Sí, bueno, el proceso de un análisis puede durar, puede durar, te diría, como en 48, 72 horas, y por lo general podemos hacer lo que es un assessment, ¿verdad? Completo, en un término de 30 días, con un reporte bien detallado del riesgo, ¿verdad? Del perfil de la empresa y el riesgo que corren. ¿Qué es lo que está expuesto? Y estamos hablando de menciones en la dark web de la empresa, menciones de empleados, menciones de cualquier propiedad intelectual que tenga la empresa. Estamos hablando de credenciales robadas, qué credenciales, qué contraseñas, qué es lo que ha sido robada, que puede ser una puerta de entrada para un actor. Estamos hablando de dominios falsos que, bueno, se pueden usar para defraudar a la empresa, y además de eso, qué servidores u otros equipos en la red se están expuestos y no están actualizados, que pueden ser un punto de entrada también para actores. O sea que es bastante detallado ese assessment. Y eso lo que te da, al final de los 30 días, te da una buena idea de la higiene, ¿verdad? Es como un examen médico, examen de la sangre, de todo, de ahí el pulso, todo. Entonces ya sabes, ya vas preparado, pero la realidad es de que después de ese examen, lo importante es tener el monitoreo constante, que cada vez que encuentre que suceda, que haya un incidente, es reportado. Aquí en el caso, hablamos del cáncer, ¿verdad? Y decimos de que la mejor cura es la detección temprana. Y así estamos hablando aquí con cyber. No sé si se traduce así literalmente, ¿verdad? Pero la idea de detectarlo lo más pronto posible, y también de que escuchen de nosotros que algo está allá, y no de los legisladores, y no de sus clientes y de otros. Esa es la idea.
Correcto, gracias Carlos. Sí, aquí tengo otra pregunta. Carla precisamente nos hace, yo creo que tal vez dio respuesta precisamente a este tema del tiempo que duraría un servicio de estos, pero en adición también comentar que justamente este proceso, este análisis también puede no solamente hacer revisión acerca de la exposición de los servicios a nivel que se prestan dentro de las empresas, sino que también todo aquello, cómo va a afectar a la marca o cómo estaría afectando no solamente también incluso al personal que pueda estar trabajando, ya que también esto, también recordemos que es un riesgo reputacional. Pues si tuvieran alguna otra pregunta, con gusto pueden escribirla ahí en el chat y estaremos dando respuesta, aprovechando estos minutos que aún nos queda de este conversatorio. Pues siempre... Disculpa, te iba a comentar también, añadirle al punto anterior, es de que algo importante es de que no necesitamos acceso a la red de la empresa. Hay veces que se preocupan, bueno, qué acceso van a tener y necesitamos permisos y esto y lo otro. Y la verdad es de que nosotros estamos estamos activos fuera de la red. Y es algo que es bastante inmediata, digamos, el trabajo que vamos a hacer. Se puede empezar inmediatamente sin tener ningún acceso. Y bueno, y cuando los clientes entienden eso, yo creo que también se acelera más la conversación de, bueno, ¿cuándo podemos empezar? Porque saben de que estamos viendo al exterior, no al interior. Correcto, gracias Carlos, y es un buen aporte porque de pronto resulta que puede existir muchas dudas con respecto al servicio. Y que los invitamos amigos a ponerse en contacto si tuvieran alguna otra inquietud, alguna otra duda. Con gusto podemos tener una sesión personalizada con ustedes, podemos tener ahí una revisión, con gusto podemos abordarlo y como lo dice Carlos, no necesariamente tiene que ser un tema de poder hacer una revisión interna. Esto no es un hackeo ético en el cual de pronto, si bien es un servicio que nosotros prestamos, pero donde se tenga que hacer uso de las instalaciones para poder estar haciendo todas estas investigaciones y en donde pongamos, dependiendo incluso a nivel de la necesidad que se pueda tener, también podemos prestar los diferentes servicios que se tienen. Pues agradeciéndoles. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta, agradeciendo el tiempo, incluso Mike y Carlos, gracias ahí por su disposición. Considero yo que al final esta alianza no solamente nos posiciona en cuanto a las marcas que estamos ambos representando, sino que los servicios que van a ir dirigidos a nuestros clientes, y en donde en estos momentos que no se debe de perder de vista esa situación de los riesgos a los cuales se puedan estar exponiendo, podemos también estar ahí atendiendo esa necesidad y estar haciendo esa función no solamente de ese guardaespaldas digital, sino que también apoyando en cuanto a establecer nuevas políticas, procedimientos. Recordemos que el tema de la confidencialidad de la información es uno de los puntos o cláusulas o contratos aparte que se pone a la disposición de los empleados, pero incluso hasta esta nueva modalidad de poder trabajar desde casa, donde probablemente no tenemos un firewall, probablemente estamos expuestos a una red pública, pero que posiblemente hay alguna identificación de oportunidades como establecer firewalls a nivel de software y que puedan aportar esa encriptación de datos y esa comunicación, no solamente entre la oficina, entre el servidor de la oficina o el servidor que está puesto en la nube, sino en aquellos puntos en los cuales podamos estar comunicándonos a sitios remotos, poder asegurar esto. Así que Mike y Carlos, los dejo ahí con las palabras finales. Muchas gracias, Rubén, ha sido un placer y gracias a todos que participaron en este evento y espero que, bueno,
esto lo hayan encontrado productivo. Gracias. Sí, sí. Gracias, Rubén, para todo y gracias para la gente que pueden estar aquí con nosotros. Ojalá que todas las experiencias que ustedes tienen en la red son buenas, pero si no, estamos aquí. Correcto, es un gusto. Entonces, quedamos ahí a la orden. Cualquier comunicación, ya saben, ahí estamos dejando nuestro slide con nuestras credenciales. Pueden ponerse en contacto. Si tuvieran alguna pregunta, lo pueden hacer ahí a nuestra dirección de correo electrónico. Nosotros con gusto podemos también, para quienes lo requieran, podemos tener una reunión donde podemos escuchar acerca de sus posibles riesgos o situaciones que puedan estar pasando, y con gusto podemos atender ahí para ofrecerles algún servicio y apoyarlos en lo que podamos estar ahí. Así que les agradecemos. Gracias, amigos, por conectarse. Mike y Carlos, les agradezco. Estamos ahí a la orden y estamos ahí, seguimos en comunicación. Tengan un feliz día. Un gusto en saludarlos. Gracias. Gracias. Hasta luego, se cuidan.